Les saludamos en el amor del Señor, esperando que su vida esté llena no solamente de buenos deseos, sino también de la presencia de nuestro Dios. Y el día de hoy, miércoles de estudio de la palabra, vamos a continuar analizando palabra por palabra este precioso Evangelio de Juan. Pero antes vamos a hacer algunos anuncios de forma general. En todos estos días hemos estado anunciando la actividad de jóvenes del próximo día 22. El sábado próximo, apenas quedan solamente 3 días y esperamos que un buen grupo de jóvenes esté asistiendo a esta actividad que ha sido dedicada a ellos. Estemos orando, queridos hermanos, por este desarrollo de esta actividad para que el Señor se manifieste en los jóvenes y que sea también de una gran bendición para el desarrollo espiritual de su vida, de su hogar, de su iglesia, de nuestra iglesia y de todos los demás. Oremos también por sus líderes, por David y por Madeline, para que el Señor les ayude a continuar con esta labor intensa. Es una labor intensa de enseñanza, de dirección también en cada uno de ellos, y que les dé sabiduría para enfrentar cada reto y cada situación que se presente en el camino. Sabemos que los jóvenes tienen muchas inquietudes, tienen a veces dudas. Nosotros también pasamos por eso en algún momento determinado de nuestras vidas, pero recordemos que los jóvenes son el futuro de la iglesia y por ellos también tenemos que orar y a ellos también tenemos que guiar. Otro de los anuncios también que tenemos es recordar el retiro de música, que lo tendremos el próximo día 12 de septiembre. Así que estemos aquí el día 12 de septiembre a partir de las 10:30 de la mañana. El pastor Lemuel Márquez será el encargado de impartir este retiro. Por lo cual tenemos que orar también para que el Señor le dé sabiduría y le ayude también en este proyecto. Así que esperamos la asistencia de todos los hermanos de la iglesia. Intente traer algún invitado, si es posible, sería bueno para todos, para ellos y para nosotros también. Así que estaremos orando y por esta situación. Y aquí en este retiro de música, bueno, pues sabemos que estaremos también tratando temas relacionados con la música dentro de la iglesia, de acuerdo a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. En estos dos eventos, en los jóvenes, en el retiro de música, empezaremos con un desayuno y después tendremos también algún almuerzo. El otro de los anuncios que tenemos también es para el día 5 de septiembre. Recuerde que tendremos también el retiro de matrimonios con los mismos temas que se darían en el campamento de Lake Yale si hubiésemos ido, pero que lo tendremos en nuestra iglesia, allí en una pantalla gigante que vamos a habilitar para todos ustedes. Así que recuerde, sábado 5 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, 5 de septiembre, 9 de la mañana, tendremos este retiro de matrimonios, de 9 a 12. Y a este pueden asistir no solamente los matrimonios, sino todos aquellos que lo deseen. Así que, y las conclusiones serán al siguiente día, ese mismo domingo, el día 6, domingo 6 de septiembre, a las 6 de la tarde hasta las 8. Y recordar también, hermanos, en otro orden de anuncios, orar por los enfermos de nuestra congregación, por aquellos que también forman parte de otras congregaciones, pero que hemos puesto en la lista de hermanos enfermos en todos estos días. Orar por Manolo, que en estos días no estuvo bien. Si puede, por favor, hágale alguna llamada para preguntarle cómo está y si tiene alguna necesidad. Y también tenemos que seguir orando por los demás enfermos de la congregación, los cuales vamos a mencionar el próximo viernes en el culto de oración. Así que vamos a comenzar este estudio, queridos hermanos, en esta tarde. El pasado miércoles estuvimos hablando de la importancia de todos los libros de la Biblia, pero en particular estuvimos hablando del Evangelio de Juan. Hicimos una introducción allí al Evangelio, el cual nos muestra a Cristo como el mismo Dios. Y en el día de hoy vamos a estudiar y analizar el primer versículo de este Evangelio, Juan 1:1. Aunque vamos a leer ahora mismo hasta el 5, vamos a leer estos 5 primeros versos, pero vamos a analizar solamente el primero. Dice allí Juan 1:1, tenga su Biblia preparada, tenga lápiz y papel para que tome algunas notas y después usted lo pueda repasar con más tranquilidad. Dice: en el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Te damos gracias por este día, el cual, Señor, has permitido que estemos también delante de tu presencia. Un día, Señor, que nos has permitido vivir para poder adorarte, Señor, y para poder también llevar la palabra a aquellos hermanos que están en este momento en sus casas y en todos los lugares donde estén. Te pedimos que les puedas bendecir a cada uno, que bendigas a su familia, bendigas sus necesidades, no solamente las materiales, sino también las espirituales. Que veles por cada uno de ellos, Señor, y hables a su corazón para que puedan realmente seguir volviendo su rostro a ti, buscando justicia, paz, misericordia y sobre todo santidad. Te pedimos que nos puedas seguir bendiciendo en esta tarde y permite que esta palabra que vamos a hablar en este momento sea totalmente respaldada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, estos primeros versículos del Evangelio de Juan, si usted se pone a analizar y a mirarlo con detenimiento, entran, podríamos decir, entre los más profundos y elegantes que podemos encontrar en las Escrituras. En primer lugar, nos llevan al principio de la creación y al mismo tiempo también repasan lo que es la historia de la humanidad en sentido general. Justo desde el mismo comienzo de este capítulo y de este Evangelio del apóstol Juan, quiere dejar totalmente clara la deidad o la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su objetivo fundamental siempre al principio del libro y a través de todo el libro también, a través de todo este Evangelio. Y lo hace presentándole como un ser, a Jesucristo, como un ser preexistente, o sea, que existía mucho antes de la creación, con lo cual también es creador del universo y también nos presenta a un Cristo que es y afirma que es la luz. Y no solo, como dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? El versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero fíjense en algo interesante, queridos hermanos. No solamente Jesús es la luz que nosotros podemos distinguir, que podemos ver directamente, sino también es la luz desde el punto de vista espiritual. También Juan vemos que nos afirma que todo y todas las cosas que tienen vida, como dice aquí, ha venido de sus manos, pero que también esa vida subsiste gracias a Él. La vida en el planeta, la vida nuestra, subsiste gracias a Jesucristo. Y aquí en el primer versículo de Juan nos habla acerca de algo muy interesante, acerca del verbo. Ahora, cuando nosotros hablamos del verbo, ¿qué es el verbo? Bueno, pues cuando hablamos del verbo, para nosotros, en nuestro idioma, la palabra verbo la identificamos como acción, la identificamos como el principal elemento de una frase, de una oración, y lo podemos hacer, claro, desde el punto de vista gramatical. Por ejemplo, no podemos concebir una oración, una frase, un párrafo sin la presencia del verbo. Por ejemplo, no podemos decir yo la Biblia, porque nadie entiende. Yo la Biblia, nadie entiende lo que significa eso. Pero si decimos yo voy a estudiar la Biblia, bueno, pues ya adquiere un sentido diferente esta oración. De hecho, adquiere sentido realmente. O sea, el verbo, en este caso, voy a estudiar, yo voy a estudiar, el verbo o la forma verbal le da sentido a nuestras palabras. Ahora, de la misma manera, Cristo le da sentido a la vida. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay maneras, no hay formas de ningún tipo que este mundo pueda ser comprendido correctamente. Por eso es que se le llama a Cristo la palabra o se llama el verbo. Ahora,
esta siempre va a ser la explicación básica que nosotros tenemos acerca de la palabra verbo cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra que siempre nosotros hemos estado estudiando desde pequeños en la escuela dominical, en las predicaciones de los diferentes maestros, pastores, etc. Y es totalmente correcto. Pero para comprender un poco más profundamente esta palabra, tenemos que ir quizás al original donde la palabra esta se escribió. O sea, el griego. En el griego la palabra verbo proviene de la palabra logos. Y esta palabra logos significa esto mismo, o sea, verbo, proclamación, declaración, significa mandato. O sea, en los tiempos de Jesús, esta era realmente una palabra con un significado muy amplio. O sea, era un término con muchas acepciones. Tenía podríamos decir, una riqueza gramatical dilatada, extensa. Recordemos que Grecia era la cuna de la filosofía, y esta palabra para ellos también resultaba en un término filosófico, y el término filosófico que ellos tenían y determinaron para esta palabra del verbo era precisamente una unidad coherente, una unidad totalmente racional y lógica que llena y que ordena el universo. Pero fíjense bien en esta interpretación de los griegos con relación a la palabra logos, que no tiene nada que ver con la parte espiritual hasta cierto punto de vista. Pero fíjense, y voy a repetir nuevamente lo que para ellos es la palabra logos. La palabra logos para ellos generalmente era un término filosófico que le llevaba a una unidad coherente, una unidad racional, una unidad lógica que llena todo el universo. Y no solamente que lo llena, sino también que lo ordena. O sea, todo esto para los griegos. Ahora, ¿qué significaba esa palabra para los judíos? Bueno, pues para los judíos esta palabra verbo significaba una presencia poderosa. No solamente una presencia poderosa, sino una presencia creativa de Dios. Y cuando hablamos de presencia creativa no significa, y no simplemente queremos hablar, porque hay muchas veces nosotros cuando hablamos de esta palabra creativo, bueno, ¿qué creativo fue fulano de tal? Que mira lo que hizo sobre todo ahora, por ejemplo, en los temas del coronavirus, que hay muchos quizás lugares donde han tenido que ser muy creativos para poder quizás obtener nuevamente la cantidad de clientes, algunos negocios, etcétera, para poder reabrir. Pero cuando hablamos de creativo en el sentido de Dios, estamos hablando de la creación de Dios en el sentido universal. Quiere decir que los judíos interpretan esta palabra como una presencia poderosa y como una presencia creativa de Dios. Y al analizar todos estos conceptos, queridos hermanos, nos damos cuenta que la palabra verbo, que es lo mismo que palabra o logos, tiene un significado muy profundo y muy amplio en todos sus sentidos. No solamente es lo que nosotros vemos como verbo dentro de esa pequeña oración que nosotros le ponemos un sujeto, el verbo, el sustantivo, con adjetivos y con adverbios, etc. No solamente eso, sino que es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Ahora bien, Juan intenta desde el principio de este evangelio fascinar, ganar, podríamos decir, captar la atención de los judíos y los griegos en lo que se refiere a la personalidad divina de Dios, en este caso de Jesús, a la personalidad divina de Jesús. ¿Y de qué manera? Bueno, pues lo vemos en Juan 1:14, donde nos dice, y con esto él presta la atención de ellos, tanto de griegos como de judíos. Dice en el mismo Juan 1, pero en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la primera parte de este versículo nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, se hizo hombre en aquel momento. Ahora, volviendo a Juan 1:1, allí donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vemos a Juan hablando de tres aspectos relativos al verbo, a Jesús. En primer lugar, nos dice que en el principio era el verbo. Después nos dice que el verbo era con Dios. Y en tercer lugar nos dice que el verbo era Dios.
Y lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿y qué principio? ¿Cuál era ese principio del cual nos habla Juan? Bueno, pues esto nos lleva precisamente al principio, a Génesis 1. Allí en el momento en que se nos narra la creación de todas las cosas. Esto también nos lleva a analizar, nos lleva a comprender que ya Jesús, el Verbo, estaba al principio de la creación. Ya existía en la eternidad. Y esto lo conocemos como la preexistencia de Cristo. En el estudio anterior decíamos que los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, esos evangelios comienzan su narración hablando del nacimiento de Cristo, de su desarrollo, parte de su niñez, muy poco nos habla, de su genealogía también, nos habla de la genealogía. Realmente, aquí en el evangelio de Juan podríamos decir categóricamente que no cabe poner los temas de la genealogía de Jesús, precisamente por el tema principal que está tomando también este evangelio. Pero al leer nosotros el evangelio de Juan, podríamos pensar que esa narrativa comienza hablando de Jesús en el pleno desarrollo de su ministerio, pero realmente Juan nos lleva y nos traslada mucho antes de la propia creación del mundo. No comienza con el nacimiento de Jesús, no comienza hablando de su genealogía, no comienza hablando de su ministerio ahí al principio, sino que nos traslada, nos lleva hacia esa propia creación del mundo, incluso antes de que el mundo fuese. En el principio nos está hablando aquí, mucho más allá de nuestro propio tiempo. O sea, quiere decir que ya Jesús existía desde la eternidad. Ahora, el prólogo de Juan, ¿no? La parte del principio de Juan nos lleva mucho más allá de esa creación. Nos lleva mucho más allá. El Señor Jesús se refirió en ese momento cuando Él dijo allí en Juan 17:5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que mucho antes que el mundo fuese ya Jesús, por supuesto, existía, porque Él es eterno, y vamos a hablar un poquito más acerca de esto en la medida en que continuemos con este estudio. Y por supuesto, esto es contrario totalmente a muchas sectas, las cuales proclaman que Cristo es simplemente un ser creado. Y sabemos que Cristo no fue un ser creado. El mismo Cristo, Él es el mismo Dios eterno. Y lo sabemos también, por ejemplo, por Isaías. Isaías 9 es un capítulo que nos habla acerca del Mesías. Es muy claro al hablar de un niño, el cual dice que nacería, tendría varios nombres, y entre esos nombres vemos que Isaías menciona allí que era el Padre Eterno, refiriéndose a Jesús. O sea, vamos a leerlo, dice Isaías 9:6, y esto es un versículo que generalmente leemos en Navidad. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién está hablando? Más de quizás cerca de 700 años antes de que Cristo naciera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, queridos hermanos, Él no fue creado al principio, ni cuando tampoco el ángel hizo la anunciación a María, la cual esperaría al Salvador. Si nos ponemos a analizar de manera lógica ese término de eternidad, la palabra eternidad, nosotros realmente como humanos nunca vamos a poder entender perfectamente lo que significa esta palabra, porque la eternidad significa algo que no tiene principio ni tiene fin. Cuando lo analizamos desde nuestra perspectiva humana, desde lo que nosotros entendemos y podemos entender en el desarrollo de la vida, ahora, esta palabra, o sea, hemos visto siempre nosotros un comienzo y un final para las cosas. Vemos, por ejemplo, cuando una semilla germina, una semilla nace, bueno, el árbol puede crecer, dar sus frutos y entonces morir, ¿verdad? De la misma manera también que un niño nace, un niño se desarrolla, que crece y luego muere. Nosotros estamos acostumbrados a ver siempre el nacimiento, estamos acostumbrados siempre a ver un inicio de las cosas. Pero en términos divinos, este concepto no existe. Con lo cual, queridos hermanos, la divinidad de Cristo se puede traducir en un ser infinito, en un ser eterno, que no tuvo principio ni tampoco tendrá
final. Que quiere decir entonces, en el principio era el verbo, o sea, ya estaba establecido. Ya Jesucristo, Cristo, el verbo, la palabra, el logos, estaba allí desde el principio. La segunda parte de este verso 1 nos dice, y el verbo era con Dios, con Dios. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí, queridos hermanos? Nos dice que este verbo no está solo, sino que está en una relación, podríamos decir, profunda, en una relación esencial e interna con Dios. Y aquí la palabra que hace la diferencia precisamente es la palabra con Dios. Esta palabra siempre que la analizamos y la leamos con profundidad, esta palabra nos da a entender que estaban juntos, pero que estaban en una relación muy personal. Pero al mismo tiempo nos da a entender que a pesar que Cristo es Dios, también es diferente al Padre. Y esa es la maravilla de la Trinidad, ¿verdad? La maravilla de que Cristo es Dios, pero al mismo tiempo funcionan de una manera diferente. Diferente me refiero con diferentes tipos de responsabilidades, por decirlo de alguna manera. Pero eso nos da a entender que Cristo es Dios, pero también es diferente al Padre. Y de esta manera, sabiendo que existe esa estrecha relación con el Padre, Cristo es el único que puede revelar a Dios. ¿Por qué decimos que Cristo es el único que puede revelar a Dios? Porque Él lo dijo en su palabra, allí está plasmado. Incluso hay una porción de la palabra que nos habla acerca de ello. Allí en Juan 14, del 5 al 11, hay un diálogo con dos de los discípulos de Jesús. Había uno que era el que más dudaba siempre. Todos sabemos que es Tomás, ¿verdad? El que dudaba. Y también de Felipe, uno que siempre quiso aprender cada vez más y hacía preguntas. Y eso es bueno, hacer preguntas. Dice que si tú haces preguntas, salimos de las dudas, pero si no preguntamos, entonces nos quedamos con esas dudas. Así que recuerden, no hay pregunta nunca ridícula, no hay pregunta tonta, todas las preguntas son importantes y muchas veces también no solamente serían importantes para los que preguntamos, sino también para muchos otros que podrían tener las mismas dudas. Así que cada vez que haya un estudio, cada vez que tengamos posibilidad, pues preguntemos, así saldremos de dudas. Vamos a leer allí Juan 14, y los versos del 5 al 11. Juan 14, del 5 al 11. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús hace esta declaración, hablando, diciendo que nadie puede ir al Padre sino a través de Él, y es lo que estamos analizando en este momento. Y el verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice el verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y entonces viene la intervención de Felipe. El que estaba hablando antes era Tomás, ahora viene Felipe. En el verso 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y aquí, queridos hermanos, en este pasaje, vemos al Hijo, vemos a Jesús revelando al Padre. No hay otra manera de nosotros poder conocer a Dios sino a través de Jesucristo. Él vino a este mundo y lo dio a conocer. Por eso dice aquí en este versículo 1 de Juan, en la segunda parte de Juan 1:1, y el verbo era con Dios. Y siempre ha sido de esta manera. En tercer lugar, vemos también este primer versículo, la tercera parte, donde nos dice, y el verbo era Dios. ¿Qué queremos hacer con este versículo? Este versículo es un poco
extenso. En nuestro próximo estudio del miércoles vamos a analizar esta sección que nos afirma que Cristo es Dios. Porque esta aseveración, esta afirmación es una de las más importantes que nosotros tenemos en las Escrituras relacionadas con la doctrina básica en relación a la Trinidad y con relación también a la deidad de Cristo, o sea, Cristo como el mismo Dios. Ahora, leer este versículo, este texto, así como está escrito, sabemos que molestó este texto a muchos de muchas personas, muchas sectas históricamente, algunos grupos sectarios, porque ellos hicieron su propia traducción, quitando la esencia de esta doctrina y sin tener en cuenta que esta doctrina de la Trinidad está respaldada y corroborada por muchos otros versículos de la Biblia. ¿Qué quiero decir, queridos hermanos? Esta versión, hay una versión que se llama la versión del Nuevo Mundo, que es la traducción ruselista. Empezó a cambiar los términos indistintamente, arbitrariamente, podríamos decir de forma absurda, completamente absurda. Y también vemos que hizo una versión adaptada a su propio criterio. Y por supuesto fue un criterio totalmente infundado, no tenía ningún tipo de fundamento, totalmente fuera de lo que es la realidad bíblica en todos los sentidos. Mientras la Biblia nos dice que Cristo es Dios, esta versión le cambia el sentido. Esta otra versión de Nuevo Mundo, traducción al Nuevo Mundo, le cambia el sentido diciendo que Cristo es un Dios, que es alguien creado. Y en esta versión dice literalmente que el Verbo era un Dios. Literalmente esta versión nos dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Hasta ahí estamos bien, pero en esa otra parte, que es la que vamos a analizar el próximo miércoles, nos dice: y el Verbo, nosotros tenemos en la Biblia, y el Verbo era Dios, como correctamente es, pero ellos han cambiado y han puesto: y el Verbo era un Dios, o sea, un artículo indeterminado. Ni siquiera dice el Dios, sino dice un Dios, o sea, uno más, nos dice esta versión, dando a entender que Cristo es un ser creado y por supuesto algo alejado absolutamente de la verdad básica de nuestras Escrituras. Que Dios les bendiga en esta tarde, queridos hermanos, esperando que estos estudios sean de bendición para sus vidas, para sus familias. ¿Para qué? Para poder seguir aprendiendo de esas inescrutables riquezas de Cristo que tenemos en la Escritura, que tenemos en su palabra. Vamos a terminar y vamos a cantar un coro. Vamos a cantar ese coro que dice: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Segunda a los Corintios 5:17, y el apóstol Pablo nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No tenemos una pista específica para este coro, encontré una por internet y es la que les voy a poner ahora, así que solamente es pista. Cante junto conmigo, que seguramente usted se va a acordar de este coro. Es una pista tipo, es la que pude encontrar, no habían otras versiones mejores, es un tipo vals o algo así, pero bueno, podemos cantar todos, así que es para la gloria de nuestro Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí.
Somos nueva criatura en nuestro Señor. Si hemos creído firmemente en Él, si hemos depositado nuestra confianza en el Señor, si hemos declarado delante de su presencia nuestros pecados y le hemos pedido que llene nuestras vidas, que entre a nuestros corazones, que haga morada en nosotros para constituirnos sus hijos, entonces seguramente que Él estará con nosotros, como dice también la palabra, todos los días hasta el fin del mundo, porque somos nueva criatura en Él. Vamos a orar y vamos a despedir este tiempo. Señor, agradecemos tu presencia con nosotros, agradecemos tu poder, agradecemos este tiempo en que hemos podido estudiar tu palabra. Te damos gracias, Padre, por lo inefable de ella. Te damos gracias por lo profundo que hay, Señor, escondido en esa escritura, Señor, en las cuales sabemos que tenemos paz, tenemos victoria y tenemos tantas cosas, Señor, por descubrir. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes en medio de estos estudios. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo esté respaldando cada una de nuestras necesidades. Y permite, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón, nuestra conciencia pueda ser aclarada completamente para que podamos entender tus misterios. Y te damos gracias porque nos das esa capacidad y esa posibilidad, Señor, de poder discernir, Señor, cada una de las cosas que vemos en tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas a los hermanos, oh Dios, que están en esta tarde, en esta noche también conectados, que tú les puedas ayudar también en sus propósitos, que les puedas ayudar, Señor, en cada uno de sus pensamientos y en los proyectos que tienen también, relacionados con su familia y relacionados también con todas las cosas espirituales que tú has dejado para nosotros. Te pedimos que nos ayudes, que nos despidas en paz y que tu presencia siempre esté manifestada en cada una de nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, y te pedimos que nos sigas bendiciendo en la medida en que nosotros también te obedezcamos. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. Recuerden que el próximo viernes estaremos en el culto de oración aquí en nuestra iglesia. Estaremos también vía virtual para ofrecerles a ustedes también la reflexión de la palabra de Dios y también para orar y para presentar delante de Él todos los motivos de oración que tenemos, así como nuestro agradecimiento también a Él por todas sus bondades y por todas las cosas que Él nos da. Y luego también el próximo domingo a las 11:30 de la mañana estaremos también en comunión aquí con todos los hermanos, recordando que cada uno de ustedes se planifique para venir a la casa de Dios, para adorar su nombre, con todas las medidas necesarias. Aquí en la iglesia tenemos también todas las medidas suficientes y necesarias para poder estar en comunión los unos con los otros y sin ningún tipo de miedo. Recuérdense las palabras también, recordemos esas palabras que dice que nosotros no podemos tener espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de autocontrol, de dominio propio. Nos dice así la palabra del Señor. Tomando siempre las medidas y sabiendo que Dios siempre va a estar al cuidado nuestro. No solamente dejando que Dios nos cuide, sino también tomando nosotros nuestro cuidado en todo momento para no poder afectarnos unos a otros. Así que Dios les bendiga y nos veremos próximamente aquí por vía virtual, viernes 8 de la tarde y domingo 11:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga, es mi deseo a cada uno de ustedes. Amén.